Bendiciones, mis hermanos. Qué bueno volver a estar con todos ustedes. Creo que es un deleite de Dios que nosotros como hijos podamos ya no oír, sino escuchar su voz. Y estamos hablando en una serie sobre cómo menguar nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Y habíamos quedado en el capítulo anterior, estamos tocando 10 puntos bien importantes para cómo lograr uno menguar, darse cuenta las áreas para que él pueda crecer. Y llegamos al punto número 8. La finalidad de la enseñanza, no, ya eso lo vimos, el número 9 era, hacer que los demás aprendan a percibir la voz de Dios. Hacer que los demás aprendan a percibir la voz de Dios. ¿Cómo yo voy a poder enseñarle a alguien cómo tiene que él comportarse o hacer para poder percibir la voz de Dios? Bueno, déjame decirte que la Escritura da bastantes ejemplos que nosotros los pasamos desapercibidamente, pero son ejemplos de mucha importancia. ¿Y quién más para observar que a Jesucristo? Jesús no solamente antes de iniciar su ministerio fue llevado por el Espíritu, después de estar en tremendo poder de él, 40 días al desierto, y dice la Escritura que el diablo le tentaba allí. No quiere decir que las 24 horas él se lo pasaba tentándolo. Él estaba allí en conversación con su Padre, pero venía en los tiempos en que Jesús descansaba de la comunicación con el Padre y lo tentaba. Así dice la Escritura. Lo que pasa es que hay que ponerle cuidado a todos sus puntos y comas. Ya después de que terminó él la comunión con el Padre, fue que tuvo un gran hambre y vino el diablo y lo tentó, como ya todos conocemos la historia. Pero después el Señor seguía todos los días. Todos los días el Señor estaba enseñando un comportamiento a sus discípulos y a la gente que lo acompañaba. Él dependía completamente de Dios. Ahora, si tú miras ese instante, Jesús no se llevaba los rollos de la sinagoga para ir al monte o para donde se apartaba con el Señor. No, iba él. Porque lo que le importa a Dios es tu presencia postrada delante de él, para él y sin nada que te pueda cohibir. Entonces sí hay una forma y una manera que podemos enseñarle o compartirle al pueblo de Dios para lograr esa separación para el Señor, y que decía en el capítulo anterior que no es fácil. Y no es fácil cuando no estamos enseñados. Cuando no hay una disciplina en tu vida, es muy difícil. Por ejemplo, yo tengo que caminar, en mis 53 años que tengo que empezar a caminar más que siempre, y más que desde noviembre 6 del año pasado, pues ya mis hijos corren la compañía y ya tengo yo menos espacio en ella, en donde subía escaleras, bajaba escaleras, caminaba techos, caminaba calles, y hacía todo el día un movimiento completo. Ahora pues estoy mucho más tiempo con él, pero son posiciones muy estáticas. Y cuando estoy enseñando, pues muy estático también. Entonces es necesario que yo empiece a caminar. A veces amanezco con mucha energía y voy a caminar. Pero de pronto veo que el sol está muy fuerte. Uy, no, más tarde el camino. No salgo. Está lloviznando. No, pero ¿quién se va a ir a mojar? Está haciendo frío. ¿Pero qué está haciendo frío? O sea, no quiero entrar en esa disciplina de tener que caminar, que es para el bienestar de mi salud. Lo hago, pero me dificulta. Y a veces cuando viajo o que lo pierdo de hacerlo por 1 o 2 semanas,
comienzo a darle tetero a esa salida. Ahora, en un ratico, dentro de un rato, mañana, la semana que viene, y así voy ganando libras y libras y libras. Así mismo pasa con nuestra vida espiritual. Desde que tú no tengas la necesidad, no vas a crear el espacio. Tú comes porque tienes hambre si eres una persona normal y no sufres de una enfermedad llamada glotonería. Tú vas a comer porque es normal comer, pero el glotón está pique, coma, va a la nevera, la abre, la revisa y come, y a las 3 vuelve y la revisa y vuelve y come. Y si va y no se engorda, como una persona que conozco por ahí, no, eso come, mejor dicho, los dientes de ellos son una trituradora. Después te cuento quién es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay la disciplina. Quiere decir que para yo buscar la intimidad con Dios, tengo que disciplinar. Ahora, ¿qué tengo que disciplinar? Tu voluntad. Tú vas a disciplinar tu voluntad a que cree un espacio para Dios. Ahora fíjate, sugerencias que yo te doy. No lleves tu teléfono ahí, que no haya un televisor en ese lugar, que no tengas un radio. Adviértele a toda la gente que no te toque en la puerta donde tú estás, que vas a estar hablando con Dios, que no te pasen a nadie. Si tienes un perro que hace mucha bulla, amarra al perro, ponle un bozal, que nadie te interrumpa, porque te voy a contar, tan pronto tú te colocas para el Señor a hacer algo, comienza la lora a hablar más que nunca, comienza el teléfono a llamar la gente más que nunca y la gente a tocar la puerta, pero todo se dispara para que no lo puedas hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú entres a adquirir el dunamis, la potencia del que lo creó a él. Porque cuando tú lo alcances, él va a saber que tú sabes, que bien que sabes, que aquella primera capítulo de Efesios 1, en donde dice que nosotros somos el cuerpo de Jesús y que el diablo está debajo de los pies de la iglesia y que los pies son los pies del Señor y los pies del Señor son el Evangelio. Él no quiere que tú sepas eso. Él no quiere que tú vivas esa vida. Entonces todo va a combinar para mal. Entonces tienes que disponerte y disciplinarte. Si ese primer paso no arranca bien, ni te metas. Ni te metas, porque allá adentro te vas a quedar dormido, vas a roncar como un lirón, te va a dar hambre, te va a sonar el teléfono, no tienes el control del televisor, pero se prende solo. Cosas terribles. Para comenzar, tienes que disciplinarte, apartar un tiempo. Profeta, ¿cuánto tiempo? Bueno, yo no sé tu voluntad hasta dónde está. Yo empecé con querer hablarle a Dios 15 minutos y me quedaba dormido. Y me pasaban miles de pensamientos por ahí. Después, en la medida que me obligué, ya pasaba los 15 minutos tranquilo. Después subí a media hora y fui subiendo. Y algo sí te digo, paso mucho tiempo con él. Pero eso es de años. Eso yo no lo logré a la cantidad de tiempo que paso con él. No lo logré en un año, en 2 años, 3 años. Me demoré mi tiempo. Ahora, ¿paso mucho tiempo? Sí. No te voy a decir cuánto porque ese no es lo importante ahora. Lo que sí te puedo decir es lo que se vive ahí. Una vez que tú has decidido decirle a todo tu cuerpo, alma, cuerpo, espíritu, cuerpo, alma y espíritu, nos vamos a sentar con el Señor 15 minutos. Tú vas a ver cómo tu fidelidad Dios la va a bendecir a 30, a 45, a 1 hora, a 2 horas.
Y una vez que tú le comiences a coger el sabor a la vida con Dios, a ver cómo Él te habla, tú te vas a dar cuenta lo glorioso que es ese tiempo. Imagínate que el Señor Jesús manda a sus discípulos a que pasen al otro lado del mar y Él se va a orar al monte. Ellos desde la primera vigilia tuvieron problemas con el viento y las aguas huracanadas y estaban que perecían. Y en la última vigilia, en la más oscura, o sea que el Señor llevaba 3, 6, 9 horas orando en el monte con papá. 9 horas ahí hablando con él. En la última, el Señor le toca la mano y le dice, oye, mira a tus muchachos allá. Yo lo estoy parafraseando. Dice que el Señor en la última vigilia los vio remando con cansancio. Y el Señor estaba en un monte y ellos estaban en el mar. ¿Por qué? Porque una vez que tú te metes en la presencia de Dios, Dios te empieza a mostrar las cosas por venir, las soluciones de tus problemas, lo que tú tienes que hacer mañana, cómo te tienes que mover pasado mañana, con quién tienes que hablar, con quién no tienes que hablar, qué palabra tienes que decir, por dónde te debes de ir. Porque si Él me preparó un camino de bendición para mi vida y me dio como garantía al Espíritu Santo para que Él me pudiera llevar, ahí está la clave. Dios me preparó un camino por cuanto Él vio mi principio y mi fin. Él pudo ver en un trayecto de mi vida que yo lo acepté como mi Señor, como mi gobernador, y entonces, como Él vio mi vida, comenzó a hacer propósitos con mi vida, hasta con la gente que me hizo daño, que me hizo mal, a los que me hicieron bien, a todos Dios los comenzó a usar como herramientas para pulir mi vida hasta el momento en que yo estoy hoy. Entonces, el que sabe que el Espíritu de Dios es una garantía en su vida para llevarlo a ese campo, para llevarlo a esa dimensión, pues lo que tú tienes que entrar a ese lugar en donde los pensamientos te van a agobiar es mencionar el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Profeta, ¿y dónde está eso? Me encanta cuando me preguntas. Y tu mano por allá levantada. Mira esto. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, y por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Dios ha prometido cosas que son reales, que se van a cumplir, que se cumplió en el principio, se cumplieron después, se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Por eso también por medio de Él, o sea, se van a hacer por el medio de Él para que se cumplan en nosotros, porque la gloria de Dios va a ser mostrada a través de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Dios ha colocado una promesa de que Él va a hacer en nuestras vidas. Él va a hacer en nuestras vidas las cosas que Él prometió que Él iba a hacer. Y entonces, como garantía, nos dio que el Señor Jesucristo, por cuanto nos comunicó con Él, Él ha preparado obras que va a mostrarlas en nuestras vidas para que Él sea honrado y para que Él sea glorificado. Y entonces dice que todo eso que Él ha prometido se va a cumplir y que es cierto.
Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Fíjate que no es ungido, sino ungió. La palabra de ungió es el que da lo de Él, da su poder, da su gloria, nos unge. ¿Cómo nosotros llegamos a tener esa unción si no es por separarnos para que en Cristo nosotros seamos llenados de Él? Dice, quien nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Ok, aquí hay una clave. Cuando nosotros nos vamos a separar para estar con Él, el tiempo que hemos dispuesto, que comienzan a venir todo ese torbellino de pensamientos y que no nos dejan concentrar en la comunión con el Padre, Él dice, yo soy el que te voy a ungir. O sea, hay una promesa de que Él nos va a ungir. O sea, tú lo vas a buscar, pero tú no puedes buscar la unción. Él es el que te va a dar la unción a ti. Y entonces, como prueba de que eso que nos iba a dar era una realidad de su promesa, Él nos dio a su Espíritu Santo. Y no fue que nos lo dio de ninguna manera, nos selló con Él. Cuando tú recibes tu salvación, tú recibes el Espíritu Santo. Él está contigo. Ahora, que en ti no haya la manifestación del Espíritu de Dios, no quiere decir que tú no lo tengas. En tu espíritu está la deidad de Dios. Se necesita que tu alma pecadora permita, le abra las puertas de tu cárcel para que sea limpio por la palabra, porque es la primera que va a entrar a cambiarte. Y entonces el Espíritu de Dios va a hacer su trabajo, que es que Él va a comenzar a escribir, a hablarte, a marcarte, a direccionarte tu vida bajo la unción, bajo la palabra dirigida, el pensamiento que Dios tiene de ti, el propósito que Dios sabe que va a cumplir con tu vida. Nada de eso se puede aprender ni se puede hacer si Dios no lo hace. Profeta, no lo sé, pero me gustaría como que eso fuera más claro. Claro que sí. Vamos ahí a Hechos. Hechos, capítulo 1. Ya te digo, dame un chancecito, que estoy lleno del Señor ahora mismo. Capítulo 15. Versículo 15 de Hechos. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Ok. Quiere decir que cuando tú y yo nos disponemos para separarnos a Dios, tú y yo no tenemos ninguna arma, ningún camino, ningún instrumento para poder alcanzar esa presencia de Dios en nuestra vida, salvo que Dios lo haga, porque es su presencia aflorando en nuestro corazón para que pueda manar vida a través de nosotros. Eso no lo podemos hacer ni tú ni yo. No hay conocimiento, no hay palabra que lo pueda hacer. Solamente hay una cosa que lo puede hacer. Una sola cosa deseo y esa busco, dijo David.
es tu presencia. Entonces el Señor dice que Él va a volver a restablecer el tabernáculo de David. Y no es que el Señor se vaya a ir para Israel y vaya a hacer una tolda ahí de cuero de vaca o de oveja y comience a meter lo mismo que el rey David colocó, 4 turnos de cantores y cantantes y salmistas durante 31 años, y él manejaba 2 de esos turnos porque era mucha ganancia que él tenía en la presencia de Dios. Lo que Dios va a hacer es que Él, por cuanto tú estás buscando de su presencia, Él va a coger tus ruinas, en donde muchas veces o pocas veces has adorado o has alabado al Señor, bajo tus principios, bajo tus criterios, bajo cómo has sentido tú las cosas. El Señor dice, mira, todas esas ruinas que están ahí en tu corazón, yo, Dios, he prometido desde mucho antes que tan pronto tú me busques, porque aquí se está hablando de los gentiles que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y se está hablando de esto en la sinagoga en Jerusalén, de cómo Dios está haciendo con ellos, porque era gente que tenía hambre de Dios. Entonces Dios dice, esas ruinas que hay en tu corazón, si tú me estás buscando con esa ansia, con ese deseo, yo me voy a presentar, dice Dios. Y esas ruinas que parece que no tienen forma, no tienen ni cabeza, ni cola, ni cuerpo, yo me voy a meter ahí. Y yo mismo, yo Dios, lo que leímos en Corintios, que es una promesa de que Él lo va a hacer por lo que Jesús hizo y nos dio como garantía de que lo iba a hacer el Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu de Dios es la prenda de garantía que tú tienes dentro de ti, que garantiza que la deidad de Dios que está en ti va a edificar. Dios mismo con sus propias manos, con su propia boca, con aquella palabra que Él habló y se construyó el mundo de la nada, de lo que no había, nació todo lo que hoy vemos. Asimismo, Él va a reedificar de lo que sí hay, pero que está dañado, que está destruido, por cuanto tú lo estás buscando. Dios dice, yo me comprometo, y lo anuncié por todos los profetas, que voy a entrar a tu corazón y voy a reedificar. Voy a hacer que tú vuelvas a la vida que mi siervo David tenía, cuando él, al lado del templo, había hecho una carpita para él, en donde él se deleitaba en mi presencia. Tenía 4 turnos de 6 horas, con cantores, salmistas y músicos, pero 2 de esos turnos él los manejaba personalmente, aunque era el rey y tenía muchas obligaciones para estar conmigo y en mi presencia. Ese mismo sistema que David usó, que era el tabernáculo de David, por cuanto tú has venido a mí, yo lo voy a edificar en tu vida. Dios lo va a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder Dios hacer algo en nuestra vida y que sea real, se necesita que tú y yo tengamos la actitud de disciplinar nuestra voluntad en la presencia de Dios y decirle a nuestros seres, a cuerpo, alma y espíritu, vamos a ir a la presencia de Dios, vamos a ir a hablar con Él, porque Él se va a encargar por su espíritu de comenzar a edificar dentro de mi corazón una casa de adoración y de alabanza para Dios, como lo prometió a través de sus profetas. Y entonces tú le dirás a tu alma, y mira, alma, eso es muy seguro. ¿Sabes por qué? Porque Él colocó dentro de mi ser al Espíritu Santo de Él como la garantía de que Él vendría a hacerlo.
Perdón. Eso es lo que se está buscando con la presencia. No es que tú tengas que hacer una maratón de oración o de ayuno o de aflicción con tu cuerpo. No, es simplemente llevar todo tu ser allí y decirle, mira Señor, aquí estoy yo. Yo no he podido por tiempo concentrarme 5 minutos contigo, pero tu palabra dice que tu espíritu es la garantía de que tú vas a construir un tabernáculo de adoración, de alabanza, de gloria, de gratitud, de gracia para ti, Señor. Yo nunca lo he podido construir, siempre se me derrumba por pensamientos o por problemas o por enfermedad o por aflicción que tengo en mi vida, pero por cuanto tú dijiste que lo ibas a hacer y me diste tu espíritu para que yo tuviera la seguridad de hacerlo, pues aquí estoy presente delante de ti, presentando mi corazón, mis pensamientos, para que tú los intervengas. Y cuando tú tan solo empiezas a repetirle al Señor las cosas que Él dijo que iba a hacer en tu vida, y Él ve la actitud de ansias, de hambre, de su presencia, Él va a hacerlo. Estás separando el tiempo, el espacio. Está diciendo, mira, de mi tiempo estoy sacando esto para Dios. Dios va a hacer el resto. Dios va a hacer el resto. Y entonces podrás escuchar su voz, que esa, al escuchar la voz de Dios, percibir la voz de Dios bajo ese sistema del Espíritu Santo y de la palabra prometida por Dios, de la reedificación en tu corazón, de un tabernáculo para adoración, para alabanza, para gratitud a Dios, aprenderás a oír la voz de Dios. Dice el número 10, ¿cómo saber qué leer? ¿Tú sabes qué tremendo? Cuando nosotros no tenemos orientación para leer la Biblia y estamos pendientes de coger, como cuando yo enseñé la primera vez, que me dijeron que tenía que enseñar, estábamos en la cárcel de Cron, aquí en Miami, y yo me acuerdo que yo abrí la Biblia así y salió Bartimeo el ciego y lo leí yo más contento, pero de pronto cerré la Biblia y no sabía dónde estaba Bartimeo el ciego. Así nos pasa muchas veces, leemos así, abrimos la Biblia y de pronto ahí donde te cayó el dedo te dice, Dios es tu socorro y es tu soporte y ta. ¡Ay, qué lindo, qué bueno! Pero otro día la abres así y dice, y entonces la espada de Dios vino sobre ti y tu familia y murieron todos. ¡Ay! Cayó el dedo donde se tocó ese día. Dices, ¿cómo saber dónde leer? Porque es importante que el creyente aprenda cómo ir a Dios de todas las formas. La lectura de la palabra es muy importante en la vida de un creyente, pero la lectura asimismo como ir a buscar su presencia, su voz directa, apartado para Él. Entonces coloqué aquí algunas cositas. Dice primero, que lo que estemos leyendo exalte un atributo de Dios, porque hay que buscar a Dios en su presencia, tanto cuando estamos ahí retirados con Él, como cuando estamos con la palabra. Siempre estamos muy dados a buscar en la palabra algo que tenga que ver con mi problema, a ver cómo Dios me arregla mi problema. Bueno, yo hoy te digo una cosa diferente. Cuando tú vayas a buscar algo que tengas para tu vida, ve a buscar el atributo de Dios en ese algo. Porque buscando el atributo de Dios en tu necesidad, Él te la va a llenar. Pero cuando tú vas a buscar una palabra que se acomode a tu necesidad, vas a salir defraudado. O vas a salir diciendo, no me gustó el servicio ese. ¿Qué va? Yo venía con otras expectativas y me dijeron otra cosa. Claro, porque tú fuiste a buscar una respuesta
calificada, cuadrada, adecuada a tu necesidad. Tú no fuiste a que Dios te hablara. Pero cuando uno está buscando en la palabra el atributo, por ejemplo, si tú tienes una necesidad de que Dios te haga misericordia, tú ve a enriquecerte con la misericordia de Dios. Tú tienes que buscar en la Biblia cómo Dios expresa su misericordia. Porque cuando ese principio sea carne en tu carne, tú vas a recibir la misericordia de Dios. Cuando tú vas a buscar el socorro de Dios, tú tienes que ir a buscar el principio de cómo Dios socorre al hombre. Aunque el hombre se porte mal, aunque el hombre sea infiel, Dios es fiel. Y cómo Dios maneja su socorro. Cuando tú estás detrás del principio de Dios, no detrás de tu necesidad, tú sabrás cómo leer. Sabrás buscar lo que necesitas leer. Porque ya no vas a buscar cómo solucionar tu problema, sino que vas a buscar al solucionador del problema. Cuando tu mente está puesta en Dios, Dios te da la solución. El problema es que muchas veces buscamos la solución sin buscar a Dios. Entonces no estamos buscando qué leer conforme el deseo de Dios, sino que leemos para que encontremos una respuesta, y a lo mejor en esa respuesta estamos buscando que alguien se ponga de acuerdo con nosotros y nos diga, o que alguien lea para nosotros, sí, te puedes separar porque esa mujer está gorda, está fea, puede llevar muchos años juntos, porque no te entiende, porque te atrasa. O sea, estamos buscando acomodar las cosas para beneficio nuestro. Y hablé allí con lo de las esposas, pero puede ser en cualquier tema. Entonces, como punto número 2 del 10, dice que la enseñanza muestre el amor de Dios y su misericordia y socorro. Cuando tú vayas a leer, mira en lo que estés leyendo cómo se manifiesta el amor de Dios, la misericordia de Dios y el socorro de Dios. Porque si tú vas buscando el principio, la mente de Dios, Dios te va a dar la respuesta de tu necesidad. Si tú vas buscando cómo encontrar en la Escritura, en lo que tú estás leyendo, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la disciplina de Dios, cómo Dios lo hace contigo para corregirte, el socorro de Dios. Si tú estás buscando la mente de Dios, lo que Dios quiso decir, cómo lo quiso decir, para quién lo quiso decir, cómo ponerlo en función en tu vida, pues tú estás buscando el corazón de Dios. Cuando tú estás leyendo, buscando el corazón de Dios, tú vas a obtener respuestas para tu vida. Cuando tú estás buscando soluciones para tus problemas, siempre vas a caer en manos de alguien que te va a decir lo que tú quieres oír, aunque te vaya mal. Pero cuando tú estás buscando el corazón de Dios, tú vas a escuchar directamente del Creador, aunque no te guste, las cosas que te van a llevar a la salvación en el problema que tú tienes. Y dice así, el 3 del 10. Que nos muestre el camino y la corrección. Cuando nos regimos por todos estos principios, se forma nuestro carácter en Dios. Cuando nosotros estamos buscando a Dios de esta forma, y yo te sugiero que escuche los 10 puntitos porque son muy importantes, porque ellos nos van a ayudar a formar nuestro carácter en Dios. Ya no es el carácter como tú quieres, sino el carácter en Dios. Porque un carácter en Dios quiere hacer la voluntad de Dios. Un carácter con conocimiento de Dios, pero a tu manera. Tú quieres que Dios haga para tu carácter lo que tú quieres.
tú no quieres hacer la voluntad de Dios, sino que Dios haga lo que tú le pides. Y entonces vas a estar aislando versículos o temas para poder querer que cuando tú hables, Dios salga a cumplir el deseo de tu corazón, aunque el deseo de tu corazón esté lejos de la voluntad de Dios. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a ir a su presencia, vivir en su presencia, caminar en su presencia y morir nosotros para que Él crezca. Eso significa que mi voluntad y mi albedrío se lo voy a entregar deliberadamente a Dios, porque sé que en sus manos mi voluntad y mi albedrío, todas las cosas me van a salir bien. Y si algunas momentáneamente me salen mal, yo estoy mirando que la voluntad de Dios es que algo me está pasando en mi vida, que Dios está trabajando y ha traído personas que no me gustan, que las siento al lado y, mejor dicho, me hacen la vida cuadritos. Pero son los cinceles y los martillos y la herramienta de cirugía que Dios está utilizando para moldear tu carácter. Tú en ese momento puedes despreciar la mano de Dios o puedes decir, Señor, ¿qué tú me estás enseñando? Cuando tú estás caminando en eso, tu mente, tus ojos, tus oídos, tus sentidos están pendientes de lo que Dios tiene ahí metido en el principio que está expresando por su palabra. Cuando tú estás metido en la mente de Dios, tú estás creando lo que ya Dios creó. Entonces tú puedes ver hoy lo que Dios creó para hoy, y Dios te hará saber lo que va a hacer mañana, porque ya Él lo creó, y tú necesitas ver lo que Dios creó, y no lo puedes ver sino con tu mente creadora. Y si tu mente creadora es almática, pues tú no estás viendo las cosas que Dios creó, tú estás imaginando y creando el mundo que está afuera. Pero cuando tú tienes tu mente creadora a favor de la perfecta voluntad de Dios, tú podrás ver el sentir de Dios, oír el sentir de Dios, hacer la vida de Dios, crear las cosas que Dios quiere crear en tu vida hoy y mañana, que no existen, pero que por medio de la fe tú vas a agradar a Dios, por cuanto vas a obedecer, vas a seguir, vas a realizar el principio que Dios enseña a través de su escritura. Entonces tus ojos verán por anticipado, sin que sea, las cosas que Dios te está enseñando. Eso solamente va a pasar con los que mengüen y quieren que Cristo crezca, porque entonces en su creativa mente Dios va a colocar su creación. Así como Jesús pudo ver, estando en el monte, remar a sus discípulos 9 horas después, con dificultad en el alta mar, y que tempestad, vientos fuertes estaban sobre ellos, Dios le hizo ver en una montaña, lejos de ellos, lo que estaba pasando, para que después Él fuera. Y fue tan tremendo lo que Dios hizo, que caminó sobre las aguas. Porque dice que todo lo que está creado en el mundo fue creado por un plan en la palabra, y que la palabra de Él tiene poder. ¿Qué fue lo que cuando Dios hizo? Dijo, llegó a la orilla del mar, se bajó del monte y dijo, tengo que ir rápido, no hay barcas aquí, tengo que salvar a los muchachos, así que agua, te ordeno que te pegues a mis pies y te pongas como tierra firme. Y comenzó a caminar. Ahí no dice que él levitó, dice que caminaba sobre las aguas. Y entonces al tiempo tenía que decirle a las tempestades, a los aires, no me toquen, abran paso que voy para adelante. ¿Por qué? Vida de Dios. ¿Por qué en este tiempo se está levantando un vino nuevo de Dios con unos milagros y unas señales poderosísimas? Gente que ha entendido que el conocimiento sin la vida de Dios es muerto, que hay que conocer a Dios, conocer su espíritu, porque en Él está el poder, no solamente de Él, sino el poder de cambio en nosotros, la formación de un carácter conforme a la voluntad de Dios.
De eso se trata esta serie. Mengua tú para que Cristo crezca, para que Dios crezca. Estamos haciendo una exhortación retórica a que tú mueras para que Él viva. Morir tú es dejar de hacer las cosas que siempre te han gustado hacer, pero que tú miras tu vida no te han producido nada. Dolores, desasosiegos, engaños, tribulaciones, angustias, pérdidas. Y aún hoy todavía navegamos en el infortunio, siendo que tenemos a la mano un Dios poderoso, maravilloso, que puede hacer todas las cosas bien. En el nombre de Jesús, yo espero que esta palabra de Dios esté pero retornillando tu alma para que tú entiendas que el único camino es tener hambre del Espíritu de Dios y hambre de la palabra que salió de la mente y el corazón de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, haz lo que tienes que hacer con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.